Bueno, los saludo nuevamente acá en esta web de precedente judicial y análisis económico del derecho. Eh, Antes de iniciar quiero compartir una frase de César Beccaria acerca de cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Ahora, ¿qué pasa cuando no son tan precisas ni claras? ¿Qué pasa cuando los hechos, más allá de toda duda razonable, se vuelve complejo probar? En muchas de las situaciones no es ni blanco ni negro, sino tiende a ser gris, pero esencialmente en materia penal pues se tiene que fallar bajo ese elemento de certeza para que pues se minimice la generación de perjuicios y de la derivación pues de una inadecuada administración de justicia. Entrando en materia ya con el título acerca de la obligatoriedad del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en Colombia y su incidencia en materia penal, quiero contarles un poco acerca del título, pues ya en la primera parte se puede advertir que vamos a hablar acerca de la obligación, del cumplimiento, acerca del precedente jurisprudencial. ¿Por qué hacemos la precisión? Ahora Tarufo nos da una claridad un poco acerca de la concepción de precedente y jurisprudencia, de cuando se tratan por separado cuál puede ser el entendimiento, y al final podemos encontrar acerca de que ya no necesariamente tendrá que hablarse de jurisprudencia para tener un precedente claro y poder estar aplicándose o inaplicando de una forma concreta en el caso que vamos a tratar. Ahora vamos a hablar de la Corte Constitucional por su prelación. Es la Corte encargada de velar los derechos y el cumplimiento pues, de la ley en ese elemento sustancial en Colombia, y su incidencia en materia penal, siendo un área bastante importante en el derecho, pues a mi sentir la más relevante, debido a que pues es la que regula en cierta forma, o la que tiene, de hecho ni siquiera regula, tiene el gran desafío, problema de tener que tratar con las conductas y el acervo delictivo de la sociedad. Entonces eso lo vuelve algo bastante complejo. Entonces por eso el interés de traerlo a colación, y que más que pasarlo por fuego frente al precedente de la Corte Constitucional, que es el mejor momento para hacerlo, y por eso quisimos aumentarle un grado de dificultad a la presentación, buscando tener un conocimiento un poco más profundo en esta materia y haciendo un estudio de caso acerca del artículo 64 del Código Penal con algunas modificaciones por actos legislativos. Ahora, ¿cuál es el problema? Se quiso formular esencialmente un problema en este proyecto de investigación desarrollado en la clase de metodología de la investigación en acompañamiento con el doctor Néstor Caro. Si los jueces en materia penal, cuando se enfrentan al ejercicio de la adecuación de responsabilidad de tipo penal, entendida como ese análisis o estructura dogmática de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y la declaración de responsabilidad dependiendo de la calificación del sujeto activo y de su respectiva sanción, aún en sala de casación penal, donde puede generarse o enfrentarse contra disposiciones de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, en tanto que al aplicar una disposición normativa con fundamento en un solo hecho, como puede derivarse de la Corte Constitucional, como bien hace parte de la jurisprudencia de esta Corte, pondera el derecho positivo e interpreta asuntos de alto impacto social, como es la comisión de conductas punibles en lo que compete a la sala de casación penal. No es lo mismo entrar o presentar una acción de tutela, un asunto en materia penal donde se llevan años desarrollando el caso, y que falle
esencialmente por un defecto sustantivo, como será el caso que trataremos más adelante con el método de análisis económico del derecho, donde por defectos sustantivos se pone en peligro no solo la administración de justicia en esos elementos de garantía frente a la víctima, porque pues en este caso en el que tratamos pues se trata de lavado de activos, un tipo pluriofensivo que en este caso es frente al Estado, el sujeto pasivo, y no solo frente a él, sino frente a los sujetos que estuvieron relacionados, frente a la integridad de algunas personas en cuanto a los efectos de este lavado de activos. Por eso se trata y se versa de que es un tipo pluriofensivo, pero ya lo mencionaron más adelante. Y pues que se quiso formular una pregunta de si está obligado el juez en materia penal en proferir sentencias condenatorias o absolutorias con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, aun cuando tenga en pugna o contraria la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Yo creo que pues el hecho de definir la obligatoriedad del precedente judicial es algo que desarrollamos en el método, en la parte inicial, acerca de si es o no obligatorio en Colombia. Es claramente pues el elemento esencial, punto de partida para continuar con el desarrollo, y ya después aplicaremos un estudio de caso para tratar acerca de los efectos que tiene esa obligación. Como lo mencionaba, el método es un tipo descriptivo con una propuesta de análisis económico del derecho. Esta propuesta parte del óptimo jurídico, que es una máxima entre hechos, entre objeto, entre sujeto, entre jurisprudencia, hermenéutica, epistemología, medios y recursos procesales, validez. Es empezar a catalogar el problema jurídico, la situación frente a la que se encuentra el juez, y poder hacer una valoración. Se minimizan conforme a falacias y sesgos de especificación. Esta es una introducción, si se quiere ver, complementario a esta exposición. Está un artículo llamado Equity Law, que fue presentado, como lo mencionaba al principio, ante la universidad, frente a la Universidad de Medellín, pues en coordinación con la Universidad Cooperativa, donde se quedó semifinalista en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, y trae a colación el inicio de una investigación acerca de los métodos computacionales y la posibilidad que se tiene para poder acelerar la evaluación de los jueces. Esencialmente ese es el objetivo, ese es el objetivo de la última parte de Equity Law, acerca de a través de un algoritmo de minería de texto poder determinar cuál es la probabilidad de fallar frente a una situación. Cabe advertir que funcionaría similar como lo hace Turnitin, ¿sí? Entre más rojo, más alejado y más desfasado está el fallador. Entre más verde podrá indicarse, similar a analítica de los software de derecho. Pero pues esencialmente eso es lo que se quiere traer. Este es un elemento descriptivo de lo que se supone se haría al interior de ciertas reglas. Cabe advertir que es una guía, no es un elemento definitivo, sino que lo único que permite es leer rápido. Leer rápido es que con la evolución, que si bien no está en orden esta presentación, hay unas nuevas librerías que empiezan a salir de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural, donde ya con el nacimiento de ROS en Estados Unidos, que es una fuente anglosajona, o es una fuente de common law bastante fuerte, entonces es una gran parte, y pues la verdad Latinoamérica es precisamente Colombia, que tiene el civil law y unas variantes de common law, pues de hecho lo hace un poco más práctico y sencillo en su aplicación. Pero pues hasta el momento está pues en algunas firmas importantes como Vigario y Rutia, donde utilizan un sistema de probabilidad similar, que no es matemáticas, insisto, no es economía. Hay una gran diferencia entre análisis económico del derecho y economía y derecho económico, que son diferentes, no es lo mismo.
análisis económico del derecho es un método de optimización. Hágase de cuenta, cuando hablamos de Robert Alexis y los métodos de ponderación, es similar. Pero bueno, continuando con la presentación que nos atañe en el método parte 1, se quiere traer una precisión acerca de Tarufo en cuanto al precedente, que hace referencia a un único fallo, mientras que la jurisprudencia hace referencia a una pluralidad de fallos. Ahora, en un fallo, en una decisión judicial, tenemos el decisum, el obiter dicta y el ratio decidendi. Precisiones, ¿qué es el decisum? Es el fallo en sentido estricto, lo decidido, ¿sí? De donde se desagregan los efectos jurídicos entre las partes, no es precedente. Obiter dicta. El obiter dicta corresponde a las afirmaciones generales teóricas y que desempeñan una función secundaria en la justificación de la decisión, tampoco es precedente. Y nos queda la ratio decidendi, que efectivamente es precedente, dado que integra las dimensiones de las disposiciones jurídicas, exponiendo qué es lo que se prohíbe, permite, ordena o habilita para el caso específico. Entonces ahí ya tenemos que dentro de la estructura de una sentencia, dependiendo de si se habla de precedente horizontal o vertical, se debe advertir que dentro de la estructura lo que nos compete es la ratio decidendi, que es efectivamente las disposiciones que prohíben, permiten, ordenan o habilitan la situación fáctica que se está estudiando. Ahora, es claro, la obligación del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, se quiere resumir con la sentencia T086 del 2007 de Manuel José Cepeda, el doctor de la Corte Constitucional, en virtud del principio de igualdad de la aplicación de la ley consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues es necesario para que se pueda configurar, y la necesidad misma del precedente judicial también se deriva de las razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones jurídicas deben ser razonablemente previsibles, y también que en cuanto al principio de buena fe y confianza legítima del artículo 84 de la Constitución Política, y también al rigor judicial en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico. Básicamente, este precedente judicial nace para garantizar esa misma seguridad jurídica. La ley, de hecho, el hecho de que estemos en un entorno positivizado no quiere decir que eso nos brinde seguridad jurídica. Los tiempos cambian, las sociedades cambian. De hecho, el hecho de que la ley no cambie, pues nos deja en un escenario totalmente desfavorable. Entonces, pues por eso, en la medida en que la sociedad avanza, pues los jueces también tienen que ser dinámicos y ponderar, similar a lo que decíamos al principio, una valoración similar a la de Robert Alexis o de un óptimo jurídico, el propuesto que se presenta en esta investigación o el que se pueda derivar conforme las reglas del análisis económico del derecho o similares. Y pues teniendo en cuenta también la posición de la Corte Suprema, donde ya de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que se tiene carácter vinculante y por tanto es obligatorio la ratio decidendi cuando se enmarca claramente la vinculación de los principios, reglas y argumentos que propugnan con fines superiores a la norma ordinaria. Ya estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, que pues cita el fallo de constitucionalidad, artículo 4 de la ley 199 de 1889. Entonces ya de entrada tenemos una coherencia, una referencia circular, que pues en este caso la Corte Suprema de Justicia cita a la Corte Constitucional. Entonces ya de entrada entendemos que se ampara bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahora, ¿es obligatorio el precedente judicial en Colombia? Claro, en sentencia C539 indica que toda autoridad pública de carácter judicial o administrativo de cualquier jerarquía nacional, regional o local se encuentra sometido a la Constitución y a la ley conforme a las autoridades administrativas, incluidas los jueces, que están obligados al cumplimiento del precedente judicial. Este es el resumen de todo el caso, ¿sí? Que pues muy claramente nos indica la obligatoriedad del precedente judicial, como ya también se mencionaba anteriormente, que va más allá, no es un mero capricho, sino su función está relacionada con la seguridad jurídica y el principio de buena fe y confianza legítima.
Siguiendo con la línea de becaria, el juez debía hacer en todo delito un silogismo perfecto. Ya silogismo lo tratábamos en texto jurídico, en las primeras clases de metodología de la investigación, como esa evaluación epistemológica acerca de las premisas mayores, menores y conclusiones en un escenario deductivo o inductivo. En tanto que, bien, continuando con la línea de becaria, la mayor de este silogismo debe ser la ley general, la menor será la acción conforme o no a la ley, y finalmente la consecuencia tendrá que ser la libertad o no a la pena. Ahora, ¿por qué lo traemos en consecuencia? Porque en el caso que desarrollamos lo tenemos frente a el señor Aureliano Amaya, que presenta una acción de tutela buscando el amparo y que se le conceda la libertad condicional. En tanto considera que se le vulnera el debido proceso, acceso a la administración de justicia y dignidad humana. Ahora ya estamos ante la primera parte del óptimo jurídico, que lo que busca acá y lo que debemos hacer es, en los hechos, determinar quiénes son los sujetos, en este caso el señor Aureliano Amaya, como en este caso, si bien inicialmente era el sujeto activo, ahora pasa a ser el sujeto pasivo. No se trata de una relación meramente penal, sino más de partes. Y ya quien tiene efectos sobre la libertad propiamente dicha del sujeto, que en este caso es el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal. ¿Cuáles son las pretensiones o el desarrollo más bien del caso? Primero, se presenta el desconocimiento del precedente judicial y un defecto sustantivo, en tanto que se presenta un ajuste en el ordenamiento jurídico y el tribunal no lo acepta. Eso se deriva también de la calificación de grave frente a la valoración del juez en la conducta punible, lo que impide el otorgar la libertad condicional. Y por último, la violación al derecho a la igualdad, puesto que en situaciones fácticas similares frente al señor Aureliano Amaya se presentan 10 sujetos adicionales que también fueron condenados por el mismo caso, estaban relacionados. A estos sí se les concede y a él no. Entonces, pues no solo se está ante una clara hierro o incumplimiento del precedente jurisprudencial, que bien, más allá de la misma regla de los 3 fallos en Corte Suprema, a los 5 en Consejo de Estado, en organismos de cierre, y ya la Corte Constitucional que bastará con 1, y también incluso en acción de tutela cuando la ratio incide diversa sobre asuntos de derechos fundamentales y que claramente pues generan una vulneración a estos, pues también se tendrá en cuenta como y se considerará como un alejamiento al precedente cuando no se disponen de ellos. Ahora, esta es la primera parte. Ya en la siguiente y última parte presentaremos ya el objetivo, la valoración hermenéutica que se tiene, las falacias y la eficacia frente a la discusión y conclusiones del caso en concreto. Ya continuaremos con la presentación en la siguiente parte.